Y bien, como lo anunciamos, nos enlazamos ahora hasta la Ciudad de México para agradecerle que se incorpore con ustedes y podamos conversar con Eugenio Barrios. Él es el director de agua de la Fundación Gonzalo Río Arrorte. Y bueno, antes que nada, Eugenio, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Rosa, Bueno, un gusto estar con ustedes. no, pues te agradezco enormemente. Para quienes no tuvieron la oportunidad de seguir la transmisión, Eugenio participó dentro de este cuarto festival de Revive el río nos une, y bueno, pues en este contexto del espacio donde pudiste discutir estos y otros asuntos, Eugenio, el valor de proteger el delta del río Colorado, una prioridad ambiental para Baja California, le hemos titulado a tu participación. Y sí me gustaría que entráramos de lleno porque la fundación, dentro del esquema que tiene el espectro que abarca, está el tema del agua, el medio ambiente, la salud. Entonces, ahorita vamos a hablar también un poco del quehacer de la fundación, pero entremos en materia. ¿Por qué el delta del río Colorado es especialmente relevante y más allá de un entorno o un valor ecológico? Me gustaría tu visión desde la fundación. Bienvenido. Pues lo podríamos abordar desde diferentes ámbitos. Uh -huh. Creo que es importante porque cualquier modelo de bienestar que actualmente podamos proponer pasa por la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. O sea, creo que toda la evolución que hemos tenido en todos estos años, pues nos han demostrado eso, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, moral, de justicia social, o sea, todo pasa por el ambiente, ¿no? Tenemos podríamos decir que tenemos tres grandes retos. Bueno, solíamos tener en diciembre de este año tres grandes retos, ahora quizás son más. Uh -huh. Pero la pérdida de biodiversidad es un tema, es un reto de la humanidad hacia adelante, ¿no? Se habla de la sex extinción, las tasas de pérdida de biodiversidad son alarmantes y la biodiversidad sostiene nuestra vida, ¿no? Uh Nuestra -huh. alimentación, nuestro bienestar, etcétera, ¿no? Otros dos temas, cambio climático, ¿no? También el medio ambiente es un elemento indispensable en las medidas de adaptación que tomemos y nos sirve para adaptarnos de una manera más eficiente y más adecuada, ¿no? Y el tercer tema, pues es un tema de redistribución de la riqueza, de pobreza, de desarrollo, y pues también en ese ámbito conservar el delta del río Colorado, que significa conservar el equilibrio de la región, es un elemento fundamental. Si partimos de la base del trabajo y del quehacer de la fundación, y obviamente al revisar este esquema del delta del río Colorado, que se antoja uno de los más retadores por el estrés hídrico y demás, me gustaría desde tu experiencia que les pudieras compartir un poco de lo que presentaste en este foro virtual, si te parece, Eugenio, para quienes no te escucharon. Pues de lo que platicamos es del valor de rescatar agua para el ambiente, ¿no? Esta es Uh una -huh. historia que empezó hace muchos años, donde un grupo de organizaciones de la sociedad civil muy visionarias, haciendo un paréntesis, creo que ese es uno de los grandes roles de la sociedad civil, Sí. Uh -huh. ver esos caminos y esas visiones de futuro, construirlas empezaron a preguntarse, bueno, ¿por qué no podemos rescatar o podemos rescatar agua para el ambiente y regresarle vida al río y al delta del río Colorado, siendo uno de los ríos más importantes de esta parte del mundo, ¿no? Y a raíz de eso, pues se fue construyendo una experiencia y algo que parecía imposible, se fue materializando año con año, desde lo más básico y elemental, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no es posible que podamos hacerlo? Se materializó en los acuerdos internacionales, en las actas del Tratado Internacional, en una colaboración muy productiva, también un ejemplar de la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil a ambos lados de la frontera, que también habría que destacarlo con las autoridades de ambos lados de la frontera para plasmarlo en unas actas también muy importantes
y muy innovadoras y relevantes en el Ujú, ánimo de entender a un río como un ecosistema y como un ente que requiere agua y que soporta vida, ¿no? ujú, Entonces ujú, creo que todo ese recorrido ha sido muy valioso. La fundación creyó en esta idea que también se estuvo manejando en otros lugares de México con otras aproximaciones y se fue materializando y fue volviendo realidad, ¿no? Entonces, ese fue el origen de esto y creo que la situación actual pues, nos ofrece muchas oportunidades para capitalizar toda esta experiencia hacia adelante, ¿no? ujú. ¿Ustedes qué le han aportado como fundación desde la experiencia técnica, hídrica, etcétera, ahorita que mencionas el Acta 319, la 323, entendiendo el contexto binacional, Eugenio, me gustaría un poco, porque obviamente pues son importantes los recursos, ¿no? Que se aportan pues, para continuar con este tipo de proyectos, la restauración que aquí es más que evidente en el Valle de Mexicali, con todo lo que ha hecho la Alianza Revive el Colorado, pero me gustaría saber si hay otros ingredientes que le han aportado ustedes como fundación a este gran proyecto binacional. Esencialmente nosotros somos una fundación de segundo piso que Uh lo -huh, que hacemos es aportar recursos a proyectos que estén de acuerdo y que sea a nuestro plan estratégico. La principal función de la fundación es agua para la gente, ¿no? uh -huh. Y esencialmente eso es lo que hacemos, esa es nuestra función. En la construcción de los proyectos y en el armado de los proyectos, pues sí nosotros participamos dando consejos, en algunos casos trayendo expertos, especialistas que puedan fortalecer el proyecto, ¿no? Y nuestra propia experiencia, ¿no? La propia experiencia que tiene la fundación en ya 25 años de trabajo y de nosotros como parte de la fundación. Yo en lo personal pues tuve experiencia de trabajo en la región pues más o menos tuve oportunidad de conocer el tema de cerca. Y entonces pues hacemos una comunidad, ahí sí, en el armado de los proyectos hacemos esta comunidad que creo que finalmente redunda en mejores proyectos y en mejores resultados para todos, ¿no? Así es. Si tuvieras la oportunidad de una visión a futuro de todo lo que se está realizando y obviamente destacar, hablabas de los retos, hay desafíos en este estrés hídrico, también hay que decirlo, el crecimiento de la población no es lo mismo, ahorita que hablabas tú del tema del agua, ahora se ha puesto en el centro, ¿no? El derecho humano del agua. No sé si tuvieras algunas reflexiones sobre todo este contexto que ha ido cambiando, uno por el crecimiento de la población, otro también por el cambio y la reglamentación, nuestra relación con Estados Unidos. No sé si tuvieras algún mensaje con relación a todo esto, que es muy rico y complejo a la vez. Pues yo creo que el mensaje, y fue un poco de lo que estuvimos discutiendo en en el evento, fue que pues existe la oportunidad de capitalizar toda esta experiencia en construir una visión de futuro de lo que es el delta del río Colorado y en general el Valle de Mexicali, ¿no? Uh -huh, Creo que esta construcción, esta visión, pasa por el medio ambiente, ¿no? Pasa por restaurar el medio ambiente, pasa por entendernos de manera diferente, pasa por entender las oportunidades que ofrece la región. Creo que son muchísimas más las oportunidades que se tienen de construir un futuro promisorio que los desacuerdos, ¿no? uh -huh, Creo que pasa también por entender con claridad cuáles son los problemas, uh -huh, dónde están los problemas y hablarlos de frente, de cara a toda la sociedad y con toda la sociedad asumirlos. Pongo el ejemplo, la cantidad de agua que entra al Valle de Mexicali no es poquita. no. Es un volumen muy importante de agua, es el equivalente al volumen de agua que entra al Valle de México, ¿no? Y aquí en el Valle de México viven cerca de 30 millones de personas, ¿no? Uh -huh, Y el uh -huh, Valle de Mexicali, pues son el 10%, son 3 millones bueno, en toda la región, 3 millones de habitantes.
tienen Todo lo que un tiene Baja California, todo sí. lo que tiene Baja California. Tienen un distrito de riego que es de los más importantes del país, muy productivo, que también es una gran ventaja, o sea, de poder plantear una, nosotros estamos apoyando también lo que sería una agricultura climático inteligente, que sea más eficiente, que sea más justa, que sea más productiva. Ujú, Y en todo eso cabe todo, cabe una seguridad hídrica para la población, ujú, cabe la restauración, o sea, todo cabe allá adentro, ¿no? Yo creo que ujú, simplemente es empezar a ver los problemas con mucha claridad, ir descartando todos los mitos que hay en torno al agua, ¿no? E ir construyendo esta visión de solidaridad, de integración porque además, ante las amenazas de cambio climático y las amenazas, podríamos decir, geopolíticas de este mundo, ujú, ujú. pues simplemente nosotros mismos somos los que tenemos que poner nuestras soluciones en la mesa, ¿no? Sí. Porque quién sabe qué vaya a pasar en términos de disponibilidad. Entonces, construir escenarios, ¿qué pasa si se reduce el 10%, el 20%, el 30%? Pues ¿cómo le vamos a hacer? Y creo que hay toda la experiencia y toda la capacidad y todo el ánimo de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que son los grandes, esa construcción de futuro, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero hablábamos, la última pregunta que nos hacían es, si el río hablara, ¿qué te diría el río? ¿Qué nos diría el río, no? Y Ujú. pues yo creo que el río nos diría eso, ¿no? Vamos, gracias por atreverse a rescatarme y gracias, y atrevámonos a hacer de este delta del río Colorado un ejemplo mundial de lo que debe ser esta nueva política del agua, ¿no? Así es. Ahorita que te escucho y obviamente está la sociedad civil, está proponiendo las fundaciones como la de Gonzalo, que te honras en dirigir la parte como director del agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Eugenio Barrios. Me gustaría un poco porque poco entendemos el aspecto de la gobernanza, ¿no? De repente la ciudadanía dice, bueno, ¿y quién va a proteger el río? ¿Quién va a proteger esto? Porque vemos las autoridades, pero las autoridades pues cambian, los funcionarios, y yo creo que aquí tenemos un papel fundamental la sociedad civil. Entonces me gustaría, para cerrar ideas, dejar un mensaje de la importancia que tiene que participemos, de que seamos parte de esto, porque al final del día, como lo has apuntado en tu exposición, si no tenemos un medio ambiente sano, pues automáticamente pues la humanidad tampoco tendría mucha razón de seguir existiendo, ¿no? Si no cuidamos nuestra casa, que es nuestra tierra, nuestros ríos, nuestra agua, etcétera. Entonces, me gustaría con esta parte, con este tema, poder finalizar, si te parece. Pues sí, el tema de la gobernanza, pues es el tema, cualquier tema que tengamos que abordar pasa por una buena estructura de gobernanza, ¿no? Y cuando Ujú, hablamos de gobernanza, quizás suena algo así medio técnico, pero no es más allá de una ciudadanía participativa, ¿no? ujú, De ser realmente ciudadanos que ejercen sus derechos, ¿no? Y que participan activamente. Sin embargo, bueno, cuando digo esto, los ciudadanos tenemos varios ámbitos de participación. El ciudadano de la calle, digamos, de a pie, ¿no? Que tiene que ser consciente de usar el agua y pagar su agua. Pero también ujú, está el usuario agrícola, que tiene que también hacer buen uso del agua. Pero está el ciudadano empleado, de empleado de gobierno, de los organismos operadores, ¿no? Todos tenemos un rol que jugar en todo rol. este aspecto de ciudadanía. Suena romántico, pero habría que entender que cada quien tenemos ese trabajo y esa responsabilidad que hacer, ¿no? En los Así diferentes es. ámbitos. Ya institucionalmente, pues hay diferentes ámbitos de gobernanza, después están los propios ámbitos de urbanos, de las ciudades, en los comités y consejos. A nivel de agua en México, pues están los consejos de cuenca, los COTAS, los comités técnicos de aguas subterráneas. En la zona de Baja California, además, está el tratado, ¿no? Que es Ujú, otro ujú, nivel de gobernanza, o sea, son múltiples niveles de gobernanza y para los estudiosos eso lo explicaría bien, pero finalmente hay diferentes roles que cumplir para hacer realidad todo esto, ¿no? Y, pues mediante el diálogo, el entendimiento y la visión de futuro, creo que eso es
nos empieza a hacer concurrir en todo este tema. Así es. Bueno, para finalizar, no sé si quieras compartirle a nuestra audiencia las redes sociales de la Fundación, el trabajo que van a seguir realizando este 2026. Eugenio, para finalizar. Sí, pues muchas gracias por el espacio. Sí, la Fundación Gonzalo Ría Rontes es una fundación 100% mexicana que fue establecida hace 25 años por don Gonzalo Río Arronte, un mexicano muy visionario que en aquel entonces dijo, pues yo voy a dedicar toda su fortuna, la dejó para mejorar el acceso a la salud de todos los mexicanos, al agua y para el control de las adicciones. Si pensáramos hace 25 años, pues quizá no eran los temas más problemáticos, pero cada vez se agudizan más estos tres temas. Entonces, también él fue muy visionario en haber dejado este recurso y, bueno, pues ya llevamos 25 años de trabajo. Ustedes pueden consultarnos, tenemos una página web, fundaciongonzalorioarronte.org, donde pueden ver más detalles de toda esta historia. Y hacia adelante, pues nuestra función sigue siendo apoyar a los mexicanos a tener acceso al agua, a mejorar Así su es. acceso al agua, que pasa por la protección y la conservación de las fuentes, que es medio ambiente y que es de donde parte todo, ¿no? Además, Muy tenemos bien. otros proyectos ya más agua para comunidades rurales, cuestiones de calidad del agua. En general, tenemos bastantes proyectos que están en muchos lugares del país. Y también uno de los roles interesantes es que vamos importando y exportando experiencias para que la gran experiencia de Mexicali la conozcan en Yucatán, por ejemplo, o en donde sea. Y entonces ir creando esta red de trabajo en todo el país, ¿no? Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo. El futuro hídrico de Baja California no se decide solo empresas o acueductos, también es en la forma en la que cuidamos los ecosistemas que hacen posible la vida del río hasta su último tramo y por eso la Fundación Gonzalo Río Arrorte ha estado pues apoyando de manera directa. Gracias a Eugenio Barrios, director de agua de esta gran fundación, por el valor de proteger el delta del Colorado, que finalmente pues es una prioridad ambiental para Baja California y en general para el ecosistema de nuestro planeta. Muchísimas gracias, Eugenio, y seguiré al pendiente del trabajo que están realizando y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias por la invitación, Rosa, a tus órdenes. Al contrario, y celebro que tengas a Baja California en el mapa atrás de ti. Sí, ahí está. Ahí está la península. Enhorabuena. No estaba Gracias. preparado, pero sí salió. Así es, muchas gracias. Te Hasta lo luego. aprecio, Eugenio. Vamos a ir a mensajes. Continuamos con Aida Navarro. No le cambie. Volvemos.